Si estás escuchando esto, eres mi descendiente, y te voy a contar por qué el mundo fue golpeado por una catástrofe inimaginable, dejando solo a mi familia y a mí como los últimos supervivientes. Es una situación surrealista. Todos están muertos, excepto mi familia. La escala de la destrucción es inimaginable y la pérdida de vidas es simplemente desgarradora. No puedo dejar de preguntarme qué salió mal y cómo todo sucedió tan rápidamente. Este es un juicio más allá de toda medida. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos aquí? Numerosas fuerzas se unieron para hacer que el diluvio sucediera. La secuencia de eventos que llevaron al gran diluvio comenzó con la creación de los hijos de Dios, incluso antes de la creación del mundo mismo. Se cree que estos hijos de Dios poseían poderes sobrenaturales y eran considerados seres divinos. Sin embargo, se dice que uno de estos seres divinos se rebeló contra Dios y se convirtió en un ser caído, preparando el escenario para los eventos catastróficos que seguirían. El cielo estaba originalmente destinado a ser su hogar por toda la eternidad, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó todo esto? Los ángeles son seres celestiales que fueron creados con el único propósito de habitar en el cielo con Dios. Su función principal es adorarlo y cumplir sus mandatos. Fueron diseñados para traer gloria a Dios y servir como mensajeros entre Él y los humanos. A diferencia de las personas, que fueron creadas para vivir en la tierra, los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. Estos seres celestiales, conocidos como ángeles, decidieron abandonar su origen en el cielo. Partieron de su punto de partida y se aventuraron en nuestro mundo con su propia agenda. Dejaron su comienzo. En el jardín del Edén, un paraíso donde Adán y Eva podían vivir en paz y armonía, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Adán y Eva cayeron y fueron maldecidos. Incluso ahora, mi familia aún sufre tremendamente por esa maldición. Verás, la agricultura y el sustento son muy difíciles. El Señor dijo: «Maldita es la tierra por tu causa, con trabajo penoso comerás de ella todos los días de tu vida. Producirá espinas y cardos para ti, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu alimento hasta que vuelvas al polvo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás». Ahora mis antepasados y yo tenemos que sudar para sobrevivir. Dios se decepcionó por causa de su desobediencia. Ya no podían permanecer en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. Como consecuencia de su desobediencia, Dios se llenó de decepción y Adán y Eva ya no tenían permiso para permanecer en el paraíso idílico que era el jardín del Edén. El error fatal cometido resultó en su expulsión del santuario sereno que una vez llamaron hogar. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, incluyendo a Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la civilización misma. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y tenían sus propias familias. La población comenzó a crecer constantemente. Caín mató a su hermano e inició un linaje muy malo y peligroso, y ese linaje no invocaba el nombre de Dios. Afortunadamente, Eva dio a luz a mi antepasado Set, y el mundo comenzó otro pueblo piadoso a través de él. La humanidad se dividió en dos caminos, el linaje de Caín y el linaje de Set. A medida que la población del mundo crecía, también crecía la prevalencia del pecado. Las personas a menudo eran crueles entre sí, y sus acciones estaban llenas de engaño, robo e incluso asesinato. Durante esta era, los hombres fueron bendecidos con vidas extraordinariamente largas, a veces durando cientos de años. Era una era diferente, un tiempo en que la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes, y el mundo mismo era más joven y fresco. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Sí, oíste bien, 9 siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años, y el hijo de Set, Enós, vivió 905 años. A medida que pasaban las generaciones,
Cada hombre tenía hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra y cuidar de los animales, y también cómo conectarse con Dios. Este linaje de personas era especial. Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con los ángeles caídos, pero a pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estas primeras personas no eran inmunes a los problemas que frecuentemente afligen a la humanidad, como los celos, la ira y a veces incluso la violencia. Sin embargo, había un hombre, mi bisabuelo llamado Enoc. Enoc es el hombre que nunca murió en la historia de mi familia. Mi bisabuelo tenía una profunda y sincera apreciación por el amor de Dios, que expresaba a través de su lealtad inquebrantable y pasión ferviente. Como resultado de su devoción, se convirtió en un canal para el poderoso poder de Dios y fue bendecido con grandes manifestaciones de ese poder a lo largo de su vida. Curiosamente, la fe de mi bisabuelo era tan fuerte que a menudo era capaz de profetizar eventos futuros con notable precisión. De hecho, incluso habló sobre el juicio venidero del Señor contra la población en general mucho antes de que sucediera. Enoc siempre profetizaba sobre el juicio venidero del Señor contra las personas en general. Cuando Enoc vivió 65 años, se convirtió en el padre de Matusalén, mi abuelo. La vida del padre Matusalén podría haber predicho mi vida, ya que su nombre significaba «cuando él muera, sucederá». A medida que pasaban los años, surgían comunidades de tribus y clanes, cada una trazando su ascendencia hasta uno de los patriarcas originales. Estos grupos de personas se aventuraron por la tierra, explorando nuevos territorios para llamar suyos. A medida que aumentaba el número de personas, también aumentaban sus necesidades y aspiraciones. Los roles tradicionales de pastoreo y agricultura ya no eran eficientes para sustentar sus medios de subsistencia, y comenzaron a explorar nuevas avenidas. Las familias crecieron y se convirtieron en tribus, y las personas comenzaron a asumir diferentes roles y profesiones, variando de artesanos hábiles a eruditos. Estos cambios marcaron los primeros pasos hacia la evolución de la civilización, a medida que las personas comenzaban a organizarse en estructuras sociales complejas, con cada persona contribuyendo con sus habilidades únicas a la comunidad. Ahora estamos aquí, 10 generaciones después de Adán. La vida continúa presentando sus desafíos, pues el suelo permanece severamente endurecido después de la maldición de Adán. Los hombres de nuestro tiempo encuentran cada vez más difícil obtener sustento y proveer para sus familias. Mi padre Lamec vivió 182 años y me tuvo. Me llamó Noé, diciendo que yo traería consuelo y alivio para nuestro pueblo, que trabaja y labora dolorosamente debido a la tierra maldita. Este soy yo. Nací con el propósito de traer alivio. El mundo es un lugar malvado. Los Nefilim han invadido el mundo ahora. Inserta en este mundo caótico un desarrollo inusual. Los Nefilim eran especiales y no como personas comunes. Eran fuertes y más grandes que la vida, pero hicieron que los problemas del mundo fueran aún peores. Eran admirados, temidos e incluso adorados, alejando aún más a las personas del verdadero Dios que las había creado. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se sumergía cada vez más en el caos y el pecado. Legiones malignas comenzaron a infiltrarse en la humanidad. Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieran. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Como dije, eran ángeles caídos. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y dieron origen a los Nefilim o gigantes. Los caídos, estos seres corrompieron el mundo entero. Estos ángeles en rebelión contra Dios codiciaron a las mujeres humanas y tomaron a las mujeres humanas. También había gigantes en la tierra en aquellos días. Los gigantes son la progenie antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
Eran los poderosos hombres de antaño, hombres de renombre. Este es el mundo en el que resido, un mundo de gigantes y nefilim, un mundo de maldad. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de sus corazones era solo mala continuamente. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo sombrío donde los individuos son consumidos por sus propios deseos insaciables, persiguiendo implacablemente sus agendas egoístas sin consideración por el bienestar de los demás. Los conceptos de honestidad, integridad y bondad no solo son subvalorados, sino también mal comprendidos. En su lugar, las personas recurren al engaño y la manipulación como norma para alcanzar sus objetivos. La sociedad se caracteriza por una mentalidad de perro come perro, donde todos están por sí mismos, y la propia fundación de la comunidad es desgarrada por el egoísmo y la malevolencia. En tal ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan unos a otros, buscan explotarse unos a otros. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostienen el dominio de los poderosos sobre los débiles. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, declive espiritual y moral, el pesar de Dios sobre la creación. La humanidad, la joya de la corona de la creación, había perdido su camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas eran consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró su creación y sintió una inmensa tristeza. Era un pesar divino, una tristeza tan profunda que trascendía la comprensión humana. Imagina a un padre con el corazón roto por las acciones de un hijo desobediente, pero infinitamente magnificado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. El Señor buscó destruir a la humanidad que Él había creado de la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino a los animales, las cosas que se arrastran y las aves del cielo, porque me aflige profundamente ver el pecado de la humanidad y lamento haberlos hecho. Dios estaba molesto con las acciones de las personas que Él hizo, y fue dejado sin otra opción para curar un mundo sumergiéndose en el caos. El Espíritu del Señor no lucharía con el hombre para siempre. El juicio estaba en camino. Afortunadamente, yo había encontrado gracia a los ojos del Señor. Fui salvado por un acto de soberanía divina. Toda intención de los pensamientos del hombre era solo mala continuamente. Esto dice mucho. No había aspecto de la naturaleza del hombre no corrompido por el pecado. El mundo era un lugar donde la población estaba explotando a una tasa alarmante. La perversión se volvió común. La actividad demoníaca era generalizada. El mal constante residía en el corazón del hombre. La corrupción y la violencia eran desenfrenadas. Dios se había cansado de este estado de cosas. Entonces Dios fijó su mirada en mí. Yo era un hombre justo y muy diferente de mis generaciones. Tenía una relación cercana con Dios y andaba en sus caminos. A diferencia de muchos otros de mi tiempo, permanecí intacto por la corrupción y maldad que afligían al mundo. Mi familia y yo no nos involucramos en uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Aunque ciertamente no puedo afirmar ser perfecto como Dios, hice un esfuerzo sincero por seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. Mi familia y yo seguíamos los caminos del Señor. Mi familia consistía en 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Yo obedecía los mandamientos de Dios de la mejor manera que podía y los entendía. Entonces, en medio de una generación consumida por el pecado y la depravación, yo me destacaba como un ejemplo brillante de rectitud. Mi vida se caracterizaba por la integridad y la obediencia, y andaba con Dios en una relación cercana e íntima, al igual que mi bisabuelo Enoc. Mientras otros se entregaban a los placeres de la carne, yo encontraba mi alegría en servir y obedecer al Señor. Cada momento de mi vida era un testimonio del amor y fidelidad de Dios.
y valoraba la oportunidad de andar con él en cada paso del camino. Dios me consideraba justo. La población de la tierra estaba corrompida, absolutamente depravada, espiritual y moralmente podrida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, profanación, violación, ultraje, agresión y lujuria por el poder. Por causa de la corrupción y violencia en la tierra y la extensión de la corrupción, Dios me dijo que juzgaría a los impíos junto con la tierra. Dios me dijo: pretendo acabar con toda vida, pues a través de los hombres la tierra está llena de violencia, y he aquí que estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Esto apunta a un problema profundo y serio en el mundo en aquella época. En tiempos de gran corrupción y juicio inminente, recibí un mensaje divino de Dios que pretendía salvarme a mí y a mi familia. A pesar de las circunstancias sombrías, había un atisbo de esperanza en forma de gracia. En lugar de eliminar completamente a la humanidad, Dios eligió preservar a un pequeño grupo de personas, un remanente. Yo no merecía o ganaba esa gracia, pero tropecé con ella. La gracia no puede ser ganada, pero puede ser descubierta por cualquiera que la busque. Se dice que donde el pecado abundó, la gracia superabundó, y esto ciertamente era verdad en mi caso. Dios me dijo: haz para ti un arca de madera de gofer. Dios dijo: haz para ti. Eso significa que este era mi proyecto. No debía simplemente subcontratarlo a otra persona. Para prepararse para el gran diluvio, Dios me instruyó a construir en ella cámaras, incluyendo compartimentos, corrales, jaulas, nidos, jaulas y compartimentos para albergar a todos los animales y sus provisiones. Para asegurar la longevidad de la estructura, también fui instruido a revestir tanto el interior como el exterior de cada cámara con brea o betún, una sustancia natural que sirve para impermeabilizar la madera. Esto resultó ser un método eficaz de preservación, pues el arca fue capaz de resistir el diluvio por un período prolongado. Es posible que la preservación del arca sirva a un propósito mayor, como un recordatorio del juicio pasado y una advertencia de un futuro. Esta es la manera como debes hacerla. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. 450 por 75 por 45. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos, cerca de 450 pies o 150 metros, y tenía cerca de 75 pies, 25 metros de ancho, y 45 pies, 15 metros de alto. Lo que se describe no es realmente un barco, sino una barca bien ventilada destinada solo a flotar y no a navegar a ningún lugar. Después de todo, un arca es un cofre, no un barco. Esto se refiere a la forma de caja de zapatos de la embarcación. Harás una ventana para luz y ventilación para el arca, y la terminarás a al menos un codo de la parte superior, y pondrás la puerta de entrada del arca en su lado, y la harás con pisos inferior, segundo y tercero. La forma del arca era reminiscente de una caja, pero era masiva en tamaño. Fácilmente su parte superior tenía una abertura de un codo de ancho, midiendo 18 pulgadas o medio metro. Se construyó una ventana en la sección superior del arca, proporcionando una visión del mundo exterior. La ventana venía con una cubierta que podía ser abierta y cerrada, permitiendo flexibilidad en el control de la cantidad de luz y aire que entraba dentro del arca. Cuando comencé la construcción del enorme arca, no pude dejar de preguntarme sobre la razón detrás de esta tarea mamut. Dios simplemente me instruyó a construir la barca y que Él pronto traería juicio sobre la tierra. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de lo que esto significaba. No podía comprender el propósito de este colosal navío. Todo lo que sabía era que tenía que confiar en el plan de Dios y seguir sus instrucciones. En el pasado, recibí un mensaje divino del Señor que decía: debes hacerla. Seguí las instrucciones y creé lo que se requería de mí. Después de eso, el Señor compartió conmigo los detalles de sus planes. Pues he aquí que yo mismo,
Traeré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos en la que hay aliento y espíritu de vida. Todo en la tierra morirá. Fui convocado para desempeñar un papel fundamental en el juicio más significativo y la mayor salvación que el mundo jamás haya experimentado. Fue un momento extraordinario, repleto de gran responsabilidad y propósito. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. A pesar del juicio dramático que estaba por venir, Dios haría un pacto conmigo. Dios también me usaría para salvar un remanente de cada animal, para que la tierra pudiera ser poblada con personas y animales después del diluvio. Dios entonces dijo: todo lo que está en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto, promesa solemne, acuerdo formal, contigo, y entrarás en el arca, tú y tus 3 hijos, y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo, y de todo ser vivo encontrado en la tierra, traerás 2 de cada especie al arca, para mantenerlos vivos contigo. Serán macho y hembra, de aves y pájaros según su especie, de animales según su especie, de todo animal que se arrastra en el suelo según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para mantenerlos vivos. También lleva contigo todo tipo de alimento que sea comestible, y lo recogerás y almacenarás, y será alimento para ti y para ellos. Dios también me ordenó que llevara toda la comida que pudiera. Había mucha comida para mí y todos los animales. Esta sería la casa de cerca de 35.000 pares de animales. ¿Sabías que el tamaño promedio de un animal terrestre es en realidad menor que el de una oveja? De hecho, el arca sería lo suficientemente grande para llevar impresionantes 13.656 ovejas en solo la mitad de su capacidad total. Esto dejó amplio espacio para todas las otras provisiones esenciales, como comida, agua y refugio para animales y humanos. Es realmente notable pensar sobre la escala y capacidad de esta increíble embarcación. Dios aquí me hace el hombre de su consejo, comunicando su propósito de destruir este mundo perverso por el agua. El secreto del Señor está conmigo hoy. Así, hice de acuerdo con todo lo que Dios me ordenó. Seguí cada instrucción dada por Dios con la máxima fe y obediencia. Era dedicado y comprometido en cumplir la voluntad de Dios sin vacilación ni duda. Encontré múltiples obstáculos a lo largo del camino, lo que hizo que el proceso fuera bastante largo y exigente. ¿Todavía tengo mano de obra? Todavía tengo a mi abuelo Matusalén y a mi padre Lamec. Puede que tenga que contratar un equipo de construcción para construir el arca. Aunque algunos individuos puedan no alinearse con mis opiniones, esto no debe impedirles participar en un empleo pagado. El Señor dijo: de todo animal limpio llevarás contigo 7 pares, el macho y su hembra, y de animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra, también de las aves del cielo, 7 pares, el macho y la hembra, para mantener viva su descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque en 7 días haré llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y destruiré, borraré, eliminaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Entonces hice todo lo que el Señor me ordenó. Cuando se me dio la tarea abrumadora de hacer, la hice. Simplemente obedecí. Esto requirió una gran cantidad de materiales y años, pero no retrocedí de lo que Dios me dijo que hiciera. Yo era un predicador de justicia. Hice proclamaciones públicas a las personas. Llevó un tiempo considerable para mí y mi familia, cerca de 120 años, completar la construcción del arca. Durante este período prolongado, pude interactuar con las personas a mi alrededor y compartir el propósito detrás de la construcción del arca. A través de mi acto de obediencia, también expresé mi desaprobación de los caminos del mundo y abracé la herencia de la justicia obtenida a través de la fe. Es una historia trágica de desobediencia y rebelión contra la verdad. A pesar de ser advertidos sobre el peligro inminente, eligieron ignorar el mensaje y se negaron a buscar seguridad en el arca. Durante el tiempo en que la incredulidad era desenfrenada, mi mensaje no se limitaba a proclamaciones verbales. La construcción del arca en sí era una manifestación de su compromiso con la justicia.
cada golpe del martillo y sonido de un clavo siendo clavado en la madera recordaba a las personas que necesitaban arrepentirse y volverse hacia la justicia antes de que fuera demasiado tarde. El arca no era solo una estructura física, sino un poderoso símbolo del juicio inminente que estaba por venir. Mis contemporáneos ignoraron el mensaje que los habría salvado. Todo continuó como siempre había sido. La escena era de alegría y celebración. Las personas estaban festejando con comida, bebiendo, intercambiando votos de matrimonio y deleitándose en sus propios placeres, mientras cerraban los ojos a la existencia de Dios. Pero entonces llegó el día en que entré en el arca y los cielos se abrieron con un diluvio de lluvia que destruyó a todo ser vivo que estaba demasiado ocupado para escuchar las advertencias. Durante 120 años dediqué mi vida a predicar justicia a las masas. Esperaba inspirar cambio en sus corazones y mentes, pero, desafortunadamente, parecía que mis palabras caían en oídos sordos. A pesar de mis esfuerzos, mi mensaje parecía haber pasado desapercibido e ignorado. Me pregunto, ¿alguna vez abrirán sus corazones y volverán su mirada hacia el camino de la justicia que intenté tan fervorosamente guiarlos? Construí el arca 1600 años después de que Dios creara humanos inteligentes que podían innovar. Como las expectativas de vida se acercaban a 1000 años, los logros de los mejores innovadores del mundo prediluviano fueron notables. Podíamos construir ciudades, hacer instrumentos musicales y trabajar con metal. Mi cultura estaba en su apogeo industrial mientras yo trabajaba en el arca. La tarea de construir el arca era abrumadora, exigiendo inmenso esfuerzo físico, gastos significativos y paciencia infinita. Todo el proceso estaba lleno de peligro e incertidumbre. Para observadores externos puede haber parecido una empresa tonta y absurda. Trabajé en el proyecto durante décadas, incluso cuando se burlaban de mí y ridiculizaban mis esfuerzos. A pesar de todo esto, permanecí firme en mi fe y continué construyendo el arca, sabiendo que era mi deber y destino. Mi trabajo era obedecer a Dios y confiar en Él para suplir lo que me faltaba, incluyendo la sabiduría para construir el barco robusto y terminar el proyecto a tiempo. ¿Puedes imaginar cómo debe haber sido cuando el arca finalmente fue concluida? Sin embargo, durante este período, perdí a mi padre. Él no estaría por aquí para el juicio. Después de algunos años, incluso el profeta Enoc se fue. Mi antepasado Enoc no vendría conmigo para el viaje, pues fue llamado por Dios. Su palabra debería haber sido tomada en serio, pues fue llevado de esta vida para no experimentar la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado. Mis antepasados se han ido. No enfrentarán este evento cataclísmico que yo enfrentaré. Entonces llegó el propio día. El día que acabaría con toda mi generación sería reducida a mí. La mayoría de mi generación terminaría hoy. Todos aquellos con quienes crecí encontrarán su destino hoy. Entonces el Señor me dijo: entra en el arca, tú con toda tu familia, pues solo a ti he visto como justo delante de mí en esta generación. La idea es que Dios estaba en el arca y estaría conmigo en el arca, así que me llamó para entrar en el arca con Él. El Señor no me dijo que fuera al arca, sino que viniera, implicando claramente que Dios estaba Él mismo en el arca, esperando para recibirme a mí y a mi familia en el gran barco que sería su lugar de refugio, mientras todas las otras personas en la faz de la tierra serían ahogadas. Fue un momento único en la vida, uno que nunca olvidaría. Mientras estaba dentro del arca, rodeado por los animales en la presencia de Dios, las únicas personas conmigo eran mi propia familia. ¿Sabes cómo es perder a todos aquellos que conociste desde la infancia? Lo intenté lo mejor que pude. Les advertí durante mucho tiempo. Perdería a cada persona que no fuera mi pariente cercano hoy. Todos serían juzgados. El aire estaba lleno de los sonidos de miles de criaturas, cada una haciendo su ruido único. La cacofonía de ronquidos, graznidos, chillidos y gritos era casi abrumadora, y sin embargo, en medio de todo el caos, había una sensación de armonía,
como si cada criatura supiera su lugar en el gran esquema de las cosas. El arca se erguía imponente, su forma masiva bullendo de actividad, mientras los últimos animales eran cargados a bordo. El sol se estaba poniendo lentamente, lanzando largas sombras por el paisaje y pintando el cielo con tonos brillantes de naranja y rojo. Después de todos aquellos años de trabajo duro, finalmente habíamos terminado. En algunos animales, Dios creó un instinto migratorio que puede operar de manera increíble. Esta fue la mayor y más completa colección de animales que jamás se ha reunido. No fue recolectada por la habilidad humana. Solo el poder divino podría haber realizado tal tarea. 2 a 2 entraron en el arca. Dios nunca tiene problema en hacer que los animales hagan lo que Él quiere. Este fue un momento muy único. Mi padre ya no estaba aquí para presenciar esto. Había muerto apenas 5 años antes. Tal vez Dios esperó a que Enoc, Matusalén y Lamec murieran antes de que viniera el diluvio. Ahora estoy aquí sin esos hombres de fe. Dios incluso dijo que había visto que yo era justo. Pasé los años antes del diluvio en obediencia activa. No solo creí que Dios enviaría el diluvio, sino que obedecí lo que Dios me dijo que hiciera en preparación para él. Cuando recibí el mensaje de que entraría en el arca, las personas miraban y boquiabiertas cada vez que pasaban. Podía oírlos comenzando a hacer bromas tontas y mezquinas sobre el viejo Noé loco. Todo el mundo sabe que no va a haber un diluvio de agua. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, la Biblia dice que vino un diluvio de agua. El Señor me encerró dentro. La misma puerta que cerró a aquellos del lado de afuera es la puerta que nos encerró del lado de adentro. Las mismas aguas que destruyeron el mundo fueron las aguas que levantaron el arca. Yo tenía 600 años cuando el diluvio de agua vino sobre la tierra, cubriendo toda la tierra. Entonces yo y mis hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos con él, entramos en el arca para escapar de las aguas del diluvio. De animales limpios y animales que no son limpios, y aves y todas las cosas que se arrastran en el suelo, vinieron, motivados por Dios, al arca, 2 a 2, el macho y la hembra, exactamente como Dios me había ordenado. Y después de 7 días, Dios liberó la lluvia, y las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el 60º año de mi vida, en el 17º día del 2º mes, en ese mismo día, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas de los cielos se abrieron. Y llovió sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Los animales, mi familia y yo, esperamos en el arca por 7 días para que la lluvia viniera. Fue una verdadera prueba de fe, esperar una semana después de más de 100 años de preparación. Entonces, las ventanas del cielo fueron abiertas. Las fuentes del gran abismo fueron rotas. Aguas vinieron de debajo de la tierra, también acompañadas por grandes catástrofes geológicas. Llovió por 40 días y 40 noches. Este fue un tiempo de prueba y purificación, particularmente antes de entrar en el nuevo mundo. En el mismo día, yo y Sem y Cam y Jafet, mis hijos y mi esposa y las 3 esposas de mis hijos con ellos, entramos en el arca. Ellos y todo animal según su especie, todo el ganado según sus especies, todo ser que se mueve sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda clase. Así, entramos en el arca, 2 a 2 de todos los seres vivos, en los que había el aliento y espíritu de vida. Aquellos que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios me había ordenado. Y el Señor cerró la puerta detrás de mí. Todo estaba preparado exactamente como el Señor había hablado. Todo estaba listo para el diluvio que Dios traería sobre la tierra. Yo no tuve que cerrar la puerta para la salvación de nadie. Dios lo hizo. Normalmente no somos nosotros los que lidiamos con la descalificación de individuos de la salvación. Debemos dejar que Dios tome esa decisión. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último momento posible, pero eventualmente tuvo que cerrarla. La puerta está o abierta o cerrada. Para mí, el arca era la salvación definitiva, pero desafortunadamente para el resto del mundo significaba condenación. Aquellos que no estaban dentro del arca no tenían oportunidades de redención.
Después de los 120 años, el Espíritu de Dios dejó de luchar con la humanidad. Más allá de aquella puerta, la muerte gobernaría sin excepción. Sin embargo, habría tranquilidad absoluta dentro de ella. El diluvio, la gran lluvia, duró 40 días y noches sobre la tierra, y las aguas aumentaron y levantaron el arca, y flotó alto sobre la tierra. Las aguas se volvieron poderosas y aumentaron grandemente sobre la tierra, y el arca flotaba en la superficie de las aguas. Las aguas prevalecieron tan grandemente y eran tan poderosas y abrumadoras sobre la tierra, que todas las altas montañas en todos los lugares bajo los cielos fueron cubiertas. De hecho, las aguas quedaron 15 codos más altas que el terreno más alto, y las montañas fueron cubiertas. Todos los seres vivos que se movían sobre la tierra perecieron: aves, ganado, animales, todas las cosas que enjambran y se arrastran sobre la tierra, y toda la humanidad, todo en la tierra seca, todo en cuyas narices estaba el aliento del espíritu de vida, murió. Dios destruyó, borró, todo ser vivo que estaba sobre la superficie de la tierra, hombre y animales, y las cosas que se arrastran, y las aves de los cielos fueron destruidos de la tierra. Solo yo y aquellos que estaban conmigo en el arca permanecimos vivos. Este fue un diluvio global. Es difícil imaginar cuánta lluvia cayó, pues las montañas fueron completamente cubiertas. A pesar de las dudas e incredulidad de muchos, Dios probó su fidelidad y cumplió su promesa. Después de 120 años, el diluvio duró 150 días sin retroceder. Seguro en el arca durante la catástrofe y el juicio, mi familia y yo estábamos a salvo, pues estábamos encerrados y protegidos de la tormenta y el diluvio. Entonces, Dios volvió su atención hacia mí nuevamente. Dios se acordó de mí, de todo ser vivo y de todos los animales que estaban conmigo en el arca. Estaba a punto de hacer algo único en nuestras vidas. Dios hizo que un viento pasara sobre la tierra y las aguas bajaron. Dios nunca se olvidó de mí. Él me sostuvo diariamente en el arca, pero en este punto, Dios nuevamente volvió su atención activa hacia mí. Era realmente como si se acordara de mí de nuevo. Había estado encerrado en el arca por muchos días, y en el momento adecuado, Dios pensó en mí nuevamente. Ante un desastre natural como un diluvio, sentirse impotente y abrumado es fácil, pero no nos olvidemos de que el Todopoderoso, que creó el vasto universo y nuestro mundo, puede calmar hasta las aguas más turbulentas. Su sabiduría y poder están más allá de nuestro entendimiento, y Él puede conquistar cualquier obstáculo, no importa cuán aterrador pueda parecer. Las fuerzas de la naturaleza pueden parecer intimidantes, pero recuerda, nada es imposible para la fuerza divina que gobierna nuestro mundo. A medida que las aguas del diluvio retrocedían, el arca reposó sobre el monte Ararat. Imagina esto: una majestuosa cordillera, sus laderas norte, y este elevándose desde la vasta llanura del río Aris, subiendo a una impresionante altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste, las laderas se elevan desde una deslumbrante llanura, alcanzando una altura vertiginosa de 1500 metros sobre el nivel del mar. Con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros, el macizo del Ararat es una verdadera maravilla de la naturaleza, ciertamente dejándote maravillado con su pura belleza y grandeza. Ararat, la cuna misma de la humanidad, nuestro propio jardín. Los cielos rugían con truenos, mientras las fuentes del abismo irrumpían, desatando un diluvio de agua sobre la tierra. La lluvia caía implacablemente por 150 días interminables, amenazando con sumergir toda la vida. Pero entonces, milagrosamente, las aguas comenzaron a retroceder lentamente, revelando los contornos perdidos hace mucho tiempo del mundo. Finalmente, en el 17º día del 7º mes, el arca vino a reposar en las majestuosas montañas del Ararat, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. A medida que pasaban los días, las aguas continuaban retrocediendo hasta que finalmente, en el primer día del 10º mes, la visión impresionante de los picos de las montañas emergió en la distancia, señalando el retorno de la vida a la tierra.
La lluvia implacable finalmente había cesado, pero el poder detrás de ella aún era evidente. No fue nada menos que el control divino de Dios lo que decidió cuándo la lluvia y otras aguas fluirían y cuándo se detendrían. El monte Ararat no era un lugar ideal para desembarcar del arca. Dejar el arca en una altitud elevada y terreno montañoso hizo que la partida fuera desafiante para todos nosotros. Sin embargo, si Dios pretendía colocar el arca en ese lugar específico, era el lugar perfecto para dejarla. Los animales podrían ir en cualquier dirección desde aquí. A medida que las aguas del diluvio retrocedían, una magnitud inspiradora emergía. Los picos de las montañas alrededor de la tierra, una vez ocultos, fueron gradualmente revelados. Este diluvio mundial masivo fue tan intenso que las cimas de las montañas fueron inicialmente sumergidas, escondidas de la vista. Pero a medida que el agua disminuía constantemente, las montañas finalmente volvieron a la vista, un testimonio de la fuerza e implacabilidad del diluvio que había barrido la tierra. Después del paso de 40 días, abrí ansiosamente la ventana del arca que había construido tan meticulosamente. Con un sentimiento de anticipación, envié un cuervo para explorar el mundo más allá del arca. El cuervo volaba de un lado a otro, batiendo sus alas en el aire, hasta que las aguas se secaron y la tierra fue expuesta nuevamente. También envié una paloma del arca para ver si las aguas habían retrocedido de la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar de descanso para la planta de sus pies y regresó al arca, pues las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Parecía que el cuervo podía volar por mucho tiempo sin necesidad de posarse. Tal vez esto era porque el cuervo es un animal carroñero y podría descansar y alimentarse de cadáveres flotantes. Estas aves particulares no serán suficientes. Necesitamos enviar un pájaro que regresará a nosotros. Después de semanas de confinamiento en el arca, finalmente decidimos enviar una valiente paloma para ver si las aguas habían retrocedido. Mientras volaba sobre la vasta extensión de agua, anticipábamos su regreso, pero desafortunadamente la paloma no encontró lugar de descanso para la planta de sus pies y tuvo que volver al arca. Las aguas del diluvio aún cubrían toda la faz de la tierra. La tensión era insoportable y nuestro corazón se hundió cuando nos dimos cuenta de que nuestra esperanza de supervivencia estaba disminuyendo. Extendí la mano y la atraje hacia el arca, sosteniendo la cerca, y luego esperé con el corazón en la mano por 7 largos días antes de enviar la paloma nuevamente. Y después de su misión, la paloma regresó con una hoja de olivo recién cogida en su pico. Ahora sabía que las aguas finalmente habían retrocedido de la tierra. ¡Qué visión! Una paloma con una hoja de olivo. Siendo un ave limpia y no carroñera, la paloma no se posaría en la tierra hasta que hubiera un lugar seco y adecuado para posarse. La paloma espera pacientemente el momento adecuado para posarse en un terreno seco y adecuado, encarnando la virtud de la limpieza y la gracia. Pero no había terminado todavía. Esperé 7 días más y envié la paloma nuevamente, y esta vez no volvió. Sabía entonces que nuestro viaje había terminado y que finalmente habíamos encontrado tierra seca. El hecho de que la paloma no regresara significa que comenzó su vida en la tierra nuevamente. Ahí está, el cuervo y la paloma fueron los primeros en iniciar sus nuevas vidas en la nueva tierra. Mucho debe haber cambiado. Pronto, los otros animales también comenzarán sus nuevas vidas. Dios me instruyó a entrar en el arca en un momento específico, pero no fui informado del momento en que debería salir. Era necesario que yo supiera cuándo entrar, y Dios se aseguró de que yo lo supiera. Sin embargo, no era importante que yo supiera cuándo salir, así que Dios no me lo reveló. Él siempre permite que su pueblo sepa lo que es prácticamente bueno para ellos. Y sucedió que en el 601 año, en el primer mes, en el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y retiré la cubierta del arca y miré, y he aquí que la superficie del suelo estaba seca. ¿Puedes imaginar la anticipación que llenó mi corazón mientras esperaba que las aguas retrocedieran? Y entonces
Finalmente, después de un tiempo de estar confinado en el arca, sucedió. Sin embargo, aún permaneceríamos dentro del arca por un tiempo. Y en el segundo mes, en el 27º día del mes, la tierra estaba seca. Además, Dios me habló, diciéndome que saliera del arca. Sal del arca, tú y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser vivo de toda carne, incluyendo aves, animales, y todo ser que se arrastra sobre la tierra, para que puedan reproducirse en gran número en la tierra, y sean fructíferos, y se multipliquen sobre la tierra. Yo salí, y mi esposa, y mis hijos y sus esposas con ellos. Cada animal, cada criatura que se arrastra, cada ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, salió del arca en grupos o familias consistentes, en diferentes tipos y clasificaciones. Mientras las inundaciones rugían, valientemente hice mi camino hacia el arca, en el 17º día del segundo mes de mi 600º año de vida. Durante un año entero, luché contra los mares tempestuosos implacables, hasta que finalmente, en el segundo mes de mi 601º año, emergí victorioso del arca, triunfante y vivo. Fue un año de cambios significativos, pero sobreviví para contar la historia. Imagina esto, la tierra explotando de vida, mientras criaturas vivas del arca repueblan el planeta, trayendo de vuelta la vibración y diversidad que una vez se perdieron. ¿Cuán convincente es esto? Emergiendo de los confines del arca, di un paso hacia el vasto mundo. Caminé al aire libre y el mundo entero estaba delante de mí para elegir. El pacto de Dios conmigo, con gran devoción, construí un magnífico altar al Señor y cuidadosamente seleccioné solo los mejores y más puros animales y aves para ofrecer como sacrificios quemados. Las llamas saltaban alto en el cielo, mientras yo humildemente presentaba mis ofrendas, mi corazón lleno de reverencia por el Todopoderoso. Fue un momento verdaderamente inspirador que me dejó profundamente conectado. La prueba final de fe, un verdadero sacrificio, estaba a punto de ser hecho. Con solo 7 de cada animal en el arca, las apuestas eran altas. Sin embargo, yo sabía lo que tenía que hacerse. Arriesgué la extinción ofreciendo algunos de estos animales, pero lo hice de todos modos. ¿Por qué? Porque sabía que el sacrificio costoso es lo que más agrada a Dios. ¿Estás listo para un desafío emocionante? Para realmente honrar y conectarse con Dios, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios que nos cuesten algo. Somos llamados a dar generosamente de nuestros recursos y ofrecer el sacrificio de alabanza a Él. Entonces, aceptemos el desafío y experimentemos la emoción de dar todo a Dios. Cuando se trata de agradar a Dios, no se trata de darle solo cualquier cosa, sino de dar sacrificialmente, lo que viene a un gran costo. El Señor sintió el aroma agradable, un olor suave y satisfactorio, y el Señor se dijo a sí mismo: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues la intención fuerte e inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más destruiré todo ser vivo como lo hice. Mientras la tierra permanezca, tiempo de sembrar y cosechar, frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán». Vaya, la ofrenda extravagante trajo inmensa alegría a Dios. Era casi como si el sabor tentador de la carne asada llenara el aire, desencadenando una intensa sensación de satisfacción en el corazón de Dios. Quedó tan satisfecho que hizo una magnífica promesa a mí y a toda la humanidad. Dios prometió que nunca más destruiría todo ser vivo en la tierra con un diluvio de tal escala como lo hizo antes. Hizo esa promesa por misericordia, sabiendo que la inclinación del corazón del hombre es hacer el mal desde su juventud. El hombre aún hará el mal, pero Dios decidió perdonar a la humanidad de esa catástrofe. He aquí que el Todopoderoso derramó sus bendiciones sobre mí y mis hijos, ordenándonos que fuéramos adelante y nos multiplicáramos, esparciendo nuestra semilla y llenando la tierra con nuestros descendientes. El Señor también dijo: «Y el temor de ustedes y el pavor de ustedes caerá sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo,
sobre todo lo que se mueve en la tierra y sobre todos los peces del mar. Son entregados en su mano. Todo ser moviente que vive será alimento para ustedes. Les he dado todas las cosas, así como las hierbas verdes, pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre. El mundo no era nada parecido a lo que yo había conocido antes. Con un mandato renovado de Dios, era un nuevo comienzo, y las posibilidades eran infinitas. Esto es exactamente como cuando Dios le dijo a Adán: sean fructíferos, multiplíquense, y llenen la tierra, y sojúzguenla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así como Adán recibió instrucciones para comer, yo también las recibí. Dios le dijo a Adán: he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. Esto será alimento para ustedes. Sin embargo, ahora yo recibí permiso específico para comer animales. Dios también me ordenó que, si los animales fueran matados y comidos, debería haber un respeto adecuado por la sangre. La sangre es vital, la sangre es la esencia de la vida, así que no es de extrañar que merezca la máxima reverencia. Sea la sangre de un animal o de un humano, simboliza el núcleo mismo de la existencia. Cuando derramamos sangre, estamos quitando la vida misma. No se trata de superstición o misticismo, se trata de reconocer la santidad de toda vida. Había algunos que practicaban la ingestión de sangre, pero este no era el camino del Señor. El Señor dijo: ciertamente por la sangre de sus vidas exigiré rendición de cuentas. De la mano de todo animal lo exigiré, y de la mano del hombre, de la mano del hermano de cada hombre, exigiré la vida del hombre. Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, pues a imagen de Dios Él hizo al hombre. Y en cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense, espárzanse abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. De acuerdo con el mandamiento de Dios, si la sangre de alguien es derramada, entonces debe haber una investigación sobre el asunto. Esto es porque Dios creó al hombre a su propia imagen, y por lo tanto, la vida humana es inherentemente valiosa, y no puede ser quitada sin ser responsable ante Dios. Las palabras «por el hombre su sangre será derramada» llevan un mensaje poderoso. Nos recuerdan que la vida es preciosa y debe ser protegida a toda costa. Cuando un crimen atroz como el asesinato es cometido, Dios dice que el perpetrador no merece nada menos que el castigo máximo, la pena de muerte. Para ver la fuerza del mandato de Dios, Él incluso exigió rendición de cuentas por la vida del hombre de todo animal. Dios no tolera la matanza ilegal de ningún tipo. Sean fructíferos y multiplíquense. Este punto fue repetido para énfasis, y fue porque la situación es crítica. Nuestro planeta necesita desesperadamente ser repoblado, y somos los únicos que garantizarán la continuación de nuestra propia especie. Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. Entonces Dios me habló a mí y a mis hijos diciendo: ahora he aquí que estoy estableciendo mi pacto, acuerdo vinculante, promesa solemne, con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser vivo que está con ustedes, las aves, el ganado y los animales salvajes de la tierra junto con ustedes, de todo lo que sale del arca, todo ser vivo de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes. Nunca más toda carne será cortada por las aguas de un diluvio, ni habrá jamás un diluvio para destruir y arruinar la tierra. Dios hizo una promesa de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Así es, el Todopoderoso hizo esta promesa como una repetición y aclaración de su pacto anterior. Dios no creía que hubiera hecho algo mal o demasiado duro al enviar el diluvio. Hizo una promesa para asegurar que las mismas condiciones malignas que existían en el mundo prediluviano nunca fueran replicadas exactamente. Y Dios dijo: este es el signo, símbolo visible, memorial, del pacto solemne que estoy haciendo entre mí y ustedes y todo ser vivo que está con ustedes para todas las generaciones futuras. Coloco mi arco iris en las nubes y será un signo de un pacto entre mí y la tierra.
Sucederá que cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco iris será visto en las nubes, y me acordaré compasivamente de mi pacto, que está entre mí y ustedes, y todo ser vivo de toda carne. Y nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco iris esté en las nubes, lo miraré, y me acordaré solemnemente del pacto eterno entre Dios y todo ser vivo de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios me dijo: este arco iris es el signo del pacto, promesa solemne, acuerdo vinculante, que he establecido entre mí y todos los seres vivos en la tierra. Imagina esto, un increíble pacto que no fue hecho solo entre Dios y la humanidad, sino también entre Dios y toda criatura viva que camina, se arrastra, vuela y nada en este planeta. Sí, la promesa fue hecha incluso para la tierra misma, porque el manto de vapores de agua fue liberado en el diluvio, y el ciclo del agua de la tierra cambió después del diluvio. Esta puede ser la primera ocurrencia de un arco iris. Dios usó el arco iris como un signo para mí, y todas las generaciones de que Él sería fiel a su pacto. Y ahí estaba, el primer arco iris. ¿Puedes imaginar presenciar el primer arco iris que apareció en nuestro planeta? Y lo que es aún más emocionante es que Dios eligió esta magnífica creación como un signo de su fidelidad para mí en todas las generaciones que siguieron. El arco iris también es una promesa para ti. Cuando ves un arco iris, recuerda mi historia épica. Siempre que vislumbramos un arco iris, sirve como un poderoso recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios y del cumplimiento de todas sus promesas. De hecho, Él nos asegura que su pacto de paz con la humanidad es tan inquebrantable como su pacto conmigo y todas las generaciones subsiguientes. Todo esto vino con sus desafíos. Ya no tenía ningún colega. Yo era el hombre más viejo del mundo. Todos estaban muertos, y pronto algo muy triste estaba a punto de suceder. Esto afectará a mis hijos, sus antepasados. Mis hijos que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet, y de estos hombres toda la tierra será poblada y esparcida con habitantes. Mis hijos serían la fundación del mundo. Canaán, mi nieto, sería maldecido como resultado de lo que sucedió. Como resultado de esta catástrofe, enfrenté las consecuencias del diluvio catastrófico y emergí en un mundo totalmente nuevo, determinado a construir una nueva vida para mí y mis seres queridos. Con energía y entusiasmo ilimitados, me embarqué en una emocionante aventura de exploración y descubrimiento, plantando una multitud de cosechas, incluyendo una magnífica viña que prometía rendir una cosecha abundante. Usé las uvas para hacer vino, bebí el vino, me embriagué y me acosté desnudo en mi tienda. Cam, el padre de Canaán, vio por accidente mi desnudez y, para mi vergüenza, contó a sus dos hermanos del lado de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo mi desnudez. Sus rostros estaban vueltos para que no vieran la desnudez de su padre. Se dice que Cam contó con placer lo que observó en mi tienda. Había decidido burlarse de mí, su padre, y en el proceso estaba minando mi autoridad como hombre de Dios. La respuesta de Cam muestra su falta de respeto por mí. Cuando desperté de mi vino y estupor, supe lo que mi hijo menor, Cam, me había hecho. Entonces dije: «Maldito sea Canaán, el hijo de Cam, siervo de siervos será para sus hermanos». También dije: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Que Dios amplíe la tierra de Jafet, y que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su siervo». El juicio de esto fue bastante severo. Canaán viviría una vida de servidumbre a Sem. Sin embargo, este no fue el fin del mal en el mundo. Después de años de poblar la tierra, un hombre llamado Nimrod nació, y eso cambió todo lo que entendíamos. Nimrod nació en un nuevo mundo, recientemente recreado por Dios, después de que su juicio había dejado al viejo mundo desprovisto de mucha vida humana y animal. Nimrod fundó dos de los imperios más poderosos de la historia. Las acciones de Nimrod llevaron a muchas personas lejos de Dios. Primero, ¿qué significa el nombre Nimrod? Viene del verbo hebreo marad, que significa rebelarse.
Al principio, el nuevo mundo estaba libre del mal que existía en el mundo prediluviano. Desafortunadamente, esta inocencia no duró mucho tiempo. Nimrod era mi bisnieto a través del linaje de Cus. Los hijos de Cus eran Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca, y los hijos de Raama eran Saba y Dedán. Ahora, Cus engendró a Nimrod. Nimrod era un líder hábil y ambicioso que fundó la infame ciudad de Babel y muchas otras. También era conocido por su gran fuerza física y mental. Los hombres ya no confiaban en Dios, sino en su propia fuerza y habilidad, una actitud que Nimrod intentó convertir al mundo entero. La Torre de Babel, después de la destrucción del mundo por el diluvio, el siguiente incidente que afectó a Dios profundamente fue la construcción de la Torre de Babel. Las personas querían construir una torre que llegara a la esfera celestial de Dios, efectivamente desafiando el cielo. Ahora toda la tierra hablaba una sola lengua y usaba las mismas palabras, vocabulario. Y a medida que las personas viajaban hacia el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente en un horno para endurecerlos y fortalecerlos». Entonces usaron ladrillo en lugar de piedra como material de construcción y usaron betún, asfalto, para argamasa. Dijeron: «Vamos, construyamos una ciudad para nosotros mismos y una torre cuya cima llegará a los cielos, y hagamos un nombre famoso para nosotros mismos, para que no seamos esparcidos en grupos separados y dispersos sobre la superficie de toda la tierra, como el Señor instruyó». Ahora el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. Y el Señor dijo: «He aquí que son un pueblo unificado, y todos tienen el mismo lenguaje. Esto es solo el comienzo de lo que harán en rebelión contra mí, y ahora nada maligno que imaginen hacer será imposible para ellos. Vamos, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no entiendan el habla unos de otros». Entonces el Señor los esparció de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por lo tanto, el nombre de la ciudad era Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y de allí el Señor los esparció y dispersó sobre la superficie de toda la tierra. La Torre de Babel ofendió a Dios muy profundamente. Él dijo que si los dejaba continuar, no habría límite para donde esto terminaría. Ya no podían entenderse entre sí. A partir de entonces, la humanidad se dividió, esparciéndose y hablando diferentes idiomas. No obstante, a pesar de su fuerza y grandeza, el poder de Nimrod acabó demostrando ser insignificante, porque el poder de Dios es mayor que cualquier humano y no puede ser impedido. Aunque Nimrod era un cazador impresionante a los ojos del Señor, la sabiduría dicta que la humildad hacia Dios es esencial. Génesis 10 dice: «Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar». Babilonia es la capital del imperio que eventualmente destruiría Judá. Está en el sur de Mesopotamia. El nombre Babel significa puerta de Dios. La gente estaba construyendo una torre para honrar una falsa religión. Aunque la palabra Babel significa puerta de Dios, no fue construida para acercarse al único Dios verdadero revelado en las páginas de la Biblia. Fue construida en oposición a Él. La torre era una obra de orgullo. La torre fue construida para mostrar el logro humano. Sin embargo, el orgullo humano continúa oponiéndose a la voluntad del Señor hasta el día de hoy. La voluntad de Dios para mí y mis descendientes era poblar la tierra, pero cuando las personas se reunieron en la llanura de Sinar, no tenían interés en esparcirse por el mundo para poblarlo. No tenían interés en cuidar del mundo que Dios majestuosamente puso delante de ellos. De hecho, se rebelaron. En esa declaración, podemos ver que la voluntad del pueblo se oponía a la voluntad de Dios. Esto no debería sorprendernos, porque la humanidad siempre se opondrá a la voluntad de Dios para ellos, excepto por la gracia salvadora a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, el pasaje enseña claramente que la voluntad del Señor
siempre triunfa, y Él no se conmueve por los esfuerzos de la humanidad para desafiar su voluntad. Sin embargo, sus intentos fueron frustrados por el Señor. No fue una tarea difícil para el Señor detener el progreso de la Torre de Babel. El Señor esparció a las personas por la faz de la tierra e hizo que dejaran de construir la ciudad, porque el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. Imagina cuán increíble debe haber sido para las personas, cuán sorprendidas deben haberse quedado cuando Dios apareció y confundió sus lenguas. Fue algo simple para Dios. Su voluntad y sus planes no pueden ser detenidos. Después de 3 siglos desde el gran diluvio, mi tiempo en este mundo está llegando a un fin emocionante. Con todo esto dicho, ¿quién soy yo prácticamente hablando? Soy un ejemplo de una vida de fe. Por fe, advertí sobre cosas aún no vistas, y en santo temor, construí un arca para salvar a mi familia. Por fe, condené al mundo y me convertí en heredero de la justicia que viene por la fe. No necesitaba probar a Dios antes de actuar. Cuando Dios habló, escuché. No necesité dudar ni cuestionarlo. Esto era típico de mi vida. Yo formaba parte del linaje piadoso de Set, sobre quien se dijo que, en aquel tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Yo era el resultado de obediencia y fidelidad generacional hacia Dios. En otras palabras, sé correcto con Dios, sé correcto con los demás, y ten una relación reverente y de adoración con Dios. He aquí que el Señor Todopoderoso tiene el poder de librar a los justos de todo tipo de pruebas y tribulaciones, y mientras reflexiono sobre mi vida, es un recordatorio impactante de que el pecado no quedará impune. El día del juicio se está acercando rápidamente. Mi nombre es Noé, y esta es mi historia.